Bienvenidos a mi canal. Todas las opiniones y exposiciones vertidas en este video tienen la sola finalidad educativa y se basan única y exclusivamente en exponer la verdad por parte de su autor, editor, recopilador, traductor y o glosador. Cualquier exposición se basa en acercarse lo más posible a la verdad, es decir, lo que existe, en contraposición a las falacias, es decir, partes de la verdad o partes de la mentira o mentiras por completo. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Debido a que las creencias son limitantes, se recomienda realizar investigaciones individuales para poder verificar todo lo que se escuchará a continuación, que es nada más ni nada menos fruto de una investigación individual realizada por el autor de este video. Más allá de todo lo que se pueda decir y comentar con respecto a este tema de la soberanía individual, me he limitado simplemente a las leyes y a las definiciones del diccionario, ya que en el significado de las palabras y de los conceptos tenemos la clave del entendimiento. Cabe recordar que básicamente la soberanía individual es algo que tiene que ver de manera muy profunda con el derecho, sobre todo el derecho natural, pero de por sí con el derecho por lo general, y con la ley natural, con los principios de sentido común y sobre todo con la filosofía. Y no tiene nada que ver con teorías como teoría de la tierra plana o cosas por el estilo, por lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la red, donde se intentan conectar estos temas para poderlo desacreditar. Sin entrar en el mérito en cuanto a la forma, el plano existencial en el que vivimos o erramos, nos quedaremos aquí con el tema de la soberanía individual, sobre todo con los conceptos y las definiciones de la soberanía. El punto número 2 del primer artículo de la Constitución española reza lo siguiente: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esta frase es muy simple de recordar y es una frase que a menudo hemos podido escuchar o hemos repetido, pero muchísimas veces no llegamos al entendimiento total de lo que quiere decir en sí este concepto. La manera más fácil, sobre todo hoy en día con el acceso a Internet, es buscar en el diccionario su significado. Soberanía, según la RAE, tiene 3 significados: cualidad de soberano, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Según Wikipedia, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Más aún nos dice que en 1762 Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de la soberanía, pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da origen al poder enajenado sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano, por lo tanto, es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a esta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto que se obliga a obedecerla. Según la idea de Rousseau, por lo tanto, en un momento dado pasamos del primer significado de soberanía, o sea, cualidad de soberano, al segundo, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, siendo el primer significado directamente conectado con lo individual, es decir, la soberanía individual, siendo el significado de la palabra individuo un derivado del latino individuus, que significa indivisible, y de lo cual deriva el adjetivo individual.
Es por lo tanto legítimo decir soberanía individual, en cuanto los dos términos van parejos, porque de por sí la soberanía es algo individual. Es tan lógico afirmar eso, así como podemos ver el significado de pueblo por el diccionario. En su tercer significado tenemos conjunto de personas de un lugar, región o país. Más allá de lo que persona va a significar, porque analizaremos en breve también esa palabra y tenemos ya material analizando este término. De por sí, la palabra persona está siendo utilizada en los tiempos modernos para definir los individuos de la especie humana por lo general. Así que es lógico decir que la soberanía es individual, ya que el pueblo es una entidad ficticia que está formada por un conjunto de individuos. Aunque la búsqueda parece de por sí fácil, hay detalles que si desconocemos son determinantes en nuestra verifica. Muchos desconocen la existencia del legalés o lenguaje jurídico, el cual tiene su propio diccionario, y es aquí donde viene la sorpresa. Cada país parece tener el suyo, o más bien sería que cada jurisdicción tiene el suyo. Hasta hace poco era de libre consulta en internet el diccionario español jurídico editado por la RAE. Por alguna extraña razón, ahora la consulta en internet manda directamente al diccionario panhispánico del español jurídico, que se aplica a todos los países hispanos parlantes que estén bajo esta jurisdicción. Por lo visto se trata de una actualización y ampliación del original, siendo los mismos autores y editores, y hasta donde pude entenderlo su aplicación es invariada, es decir que uno vale por el otro. Les recuerdo como siempre que es mejor no creer nada y verificar siempre individualmente. El conocimiento es poder y la información nos lleva a la verdad nos hace libre. Es tan importante tener conocimiento del legalés y de su aplicación para poder saber y conocer con profundidad el ambiente en el cual nos movemos. Con anterioridad hemos analizado palabras como nacimiento, de lo cual estamos viendo en pantalla su significado jurídico, y son cosas que de verdad podrían dejarnos impactados, quizá más aún de la tierra plana. Por esto el conocimiento es algo imprescindible para poder empezar a implementar el concepto de soberanía dentro de nosotros, para poder dejar de una vez de ser idiotas, que es la etiqueta que el mismo sistema nos ha pegado a través del fraude, con el utilizo del legalés. Estamos jugando a un juego de lo cual no conocemos bien las reglas y estamos metidos como en una habitación llena de espejos. Volviendo a las afirmaciones de Rousseau, vemos como él dice: cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto que mediante su propia voluntad dio origen a esta. Esto es decir que se supone que nosotros deberíamos de estar conscientes de todo este, entre comillas, juego a lo que estamos jugando. Con esto confirmamos que la ignorancia ante la ley no exime de su aplicación. Cabe recordar que vale la máxima de ley consensum facit leiem, el consentimiento hace la ley. Esto significa que nosotros, aunque sea tácitamente, damos nuestro consentimiento para que las leyes se apliquen. Para que haya un consentimiento, aunque este sea tácito, debe de haber por escrito un contrato, un acuerdo. Y ese acuerdo y ese contrato sí que está escrito. Aquí muchos tendrán dudas en cuanto a las informaciones que se pueden encontrar en la red sobre los códigos del comercio, como el UCC, por ejemplo, el Uniform Commercial Code, el código uniforme de comercio, o el UNIDROIT, o cualquier otro contrato que sea de carácter comercial. Las dudas surgen en cuanto a la aplicación de los mismos,
pero es bastante simple de ver que vivimos en un sistema de estatus y estatutos, como por ejemplo un eclesiástico, un militar y un civil nunca pasan bajo la misma jurisdicción. Eso quiere decir que no vivimos en un estado de derecho, así que como la máxima de que la ley es igual para todos, más bien podríamos decir que la ley es igual para todos según su estatus. Un militar, un eclesiástico y un civil nunca pasan por la misma jurisdicción. Esto significa que vivimos en un estado controlado por 3 estatutos diferentes. Aunque el poder que controla todo tiene sus raíces en la antigüedad, hoy día el poder se divide en esa tríade o trinidad, la mal conocida triple corona, y es la City of London, the Vatican City y Washington DC o Distrito de Columbia. Cada uno de ellos controla uno de los estatutos, el estatuto de la finanza, el estatuto de la religión y el estatuto militar. Si vamos por exclusión y no vivimos debajo del estatuto militar ni tampoco debajo del estatuto religioso, no cabe duda en que vivimos debajo del sistema de la finanza, y con eso podemos rotundamente afirmar que todo, absolutísimamente todo, es comercio. Aquí cabería abrir una paréntesis, ya que demostramos que vivimos debajo de un sistema que realmente desconocemos. Como hemos dicho antes, vivimos en un juego del cual desconocemos completamente las reglas. Simplemente lo aceptamos porque es lo que hay. Resulta que todo en realidad viene por escrito. Lo que pasa, nosotros somos totalmente inconscientes de eso, porque según el mismo sistema que nosotros hemos puesto de pie, somos considerados incapaces de decidir por nosotros mismos. Y es por eso que alguna corporación se pone como intermediario. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, se supone que nosotros deberíamos de estar informados sobre el hecho de que abandonamos nuestra soberanía individual para entrar a ser parte de la ficción jurídica, de la que ahora pondremos el significado, y entrar de por sí a vivir dentro de un teatro sin darnos cuenta. Damos por hecho de que hay un poder que siempre ha sido así, pero nunca nos hemos planteado de que en verdad esto surge de una renuncia, de un compromiso que en su tiempo algunos hicieron, un contrato, y se supone que todos los contratos se basan sobre la buena fe, tal y como lo menciona el Uniform Commercial Code en su tomo primero al artículo 304. Es obvio que en cualquier sistema comunitario organizado hay que llegar a unos acuerdos y establecer unas normas. Pero eso ha llegado a ser tan obvio que ni siquiera nunca lo hemos planteado. Nosotros nos basamos en un sistema político, creemos votar a alguien que nos representa y luego nos acatamos a unas normas que nos ponen, pero casi nunca son normas que van parejas con nuestros derechos fundamentales. Es por eso que hay muchas contradicciones dentro de la ley. Esto tiene sus raíces en el antiguo Imperio Romano o aún más atrás, y en el Vaticano, que fue el que inventó, por así decirlo, todo este sistema a través de la misión de las bulas papales, la que dieron el poder a los reyes en sus tiempos, a la conquista de América y otros temas que se tratarán en otros vídeos. ¿Cómo justifican ellos el hecho de que nosotros no tenemos esta información, esta transparencia en cuanto al establecimiento de la soberanía? Pues lo hacen propiamente por el hecho que hemos dicho antes, nos consideran incapaces y sobre todo asociales. Aquí tenemos un extracto del diccionario panhispánico del español jurídico que nos define la soberanía según el legalés. En la lectura de este mismo significado, podemos ver como para Thomas Hobbes la soberanía es un poder supremo, total, ilimitado, perpetuo e indivisible, justificado porque considerando la inclinación antisocial de los hombres,
el mantenimiento de la paz, la confianza mutua y los pactos solo son posibles si los gobiernos fuertes los imponen. Los pactos que nos descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre de modo alguno. Si seguimos en la lectura de ese significado, encontramos la parte de Jean-Jacques Rousseau, lo cual nos dice que la soberanía radica en la voluntad general, que es la voluntad de todo el pueblo expresada directamente, ya que en su concepción, y aquí es muy importante, no cabe que el soberano sea representado. La soberanía no puede ser representada por la misma razón por la que no puede ser alienada. Consiste esencialmente en la voluntad general y esa voluntad no se representa, es una o es otra, sin que quepa punto medio. Pues es bastante curioso que en el significado legalés de soberanía encontramos un extracto de Jean-Jacques Rousseau de algo conocido como el contrato social, algo que no recuerdo haber firmado ni recuerdo que se me haya expuesto. La voluntad general está por encima de la voluntad individual y se toman hasta el propio derecho de mantenernos a oscura de toda esta información, cuando en realidad todo está expuesto, es decir, público de público dominio, porque también tenemos que recordar que público no significa común, hay que ver bien siempre el significado de todas las palabras para entender. Así que según lo que se expone en sus propias leyes, en sus propios diccionarios, ya vemos como la voluntad general puede por encima de la voluntad individual y así es como el hombre está, es decir, tanto el varón como la hembra, están subyugados a estas normas, esta ley en color que se diferencia de la ley natural, porque por la ley natural hemos visto cómo reafirman en el propio significado jurídico que la soberanía no se puede de alguna manera enajenar, sino que por una voluntad. Pero resulta que esta voluntad es la voluntad general, no es la voluntad propia, y así es como se produce el fraude. Volviendo a analizar pues el punto número 2 del primer artículo de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Ya vemos como hay hechizo de palabras y hay contradicciones en el mismo legalés, porque hay tanto un significado de soberanía popular como un significado de soberanía nacional, y aquí vamos a ver cómo están afirmando que la soberanía nacional reside en el pueblo, es decir, que la soberanía nacional de por sí reside en la soberanía popular. ¿Vale? El significado de soberanía popular es el principio político conforme al cual la soberanía en cuanto ejercicio de la voluntad general jamás puede enajenarse y el soberano en cuanto ser colectivo no puede representarse más que por sí mismo. Aquí estaría un poquito la contradicción y aún así podríamos hacer valer nuestra soberanía individual de por sí por el concepto mismo de soberano y no de soberanía. Pero ahí es donde viene el hechizo, donde ellos lo encierran todo dentro de sus cajas chinas. Y vamos a analizar el significado de soberanía nacional y allí vemos cómo desidentifican el individuo. Y es decir, principio político conforme al cual la autoridad en la que reside el poder político no son los sujetos que componen la colectividad aisladamente considerados, sino la nación en su conjunto. Y aquí es donde tácitamente pasamos nuestro poder soberano individual al pueblo y seguidamente a la nación. Como nada es casual, ya hemos podido analizar en vídeos anteriores el significado de persona en su significado etimológico y para qué se usa. Y así vemos por el diccionario jurídico que se define como sujeto de derechos, susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Y es allí donde su primer significado eliminan el concepto del individuo, de aquel que no se puede dividir, y ponen en sí el concepto del hombre de paja, del Straumen, de la máscara.
Para resumirlo, entonces, nosotros participamos tácitamente a algo llamado como el contrato social, en donde renunciamos a nuestra soberanía individual, que es algo inalienable, que es parte de los derechos inalienables, parte de la ley natural que existe por naturaleza, y vestimos una máscara, es decir, un sujeto, una persona, y participamos en algo que no se diferencia mucho del teatro, que es la ficción jurídica. Se denomina ficción jurídica el procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual por ley se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho, que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Aquí vemos claramente cómo el ser vivo y el hombre de paja tienen dos naturalezas diferentes. Uno puede existir simplemente en la ficción, mientras que el otro existe y participa de la realidad. Así que resumiendo, para mantener el poder están obligados a que nos pongamos la máscara y participemos a la ficción jurídica, porque de por sí, por la ley natural, vige la anarquía. Es decir, la ausencia de arcontes o de controladores o de representantes. Entonces, bajo el tácito consentimiento, nosotros aceptamos esta máscara y aceptamos entrar en esta ficción. Ese conocimiento no está al alcance de todos, porque si se llegara a espargir por todo el planeta y todos los hombres llegasen a tener este conocimiento, sería un gran peligro para aquellos que mantienen el poder desde hace siglos o milenios o eones. Se crearía una revolución, porque un pueblo, para volver a las palabras utilizadas, no se le puede engañar más de una vez. Entonces, en cuanto el pueblo llegue a este conocimiento, volverá a autodeterminarse, a manifestar su propia individualidad y volverá quizá a reescribir todo el sistema social. Aunque hubiera muchísimo más que decir sobre este tema, vamos a concluir esta breve investigación con la siguiente afirmación, que es la soberanía individual existe en lo natural, en lo real, en lo que es la ley real, ley natural, el derecho natural, mientras que la soberanía del pueblo existe, o soberanía popular o soberanía nacional, que son una derivación una de la otra, existen solamente en el papel, igual como la jurisdicción, igual que la ficción jurídica, igual que la persona. Entonces, una vez más, podemos afirmar que sin saberlo, vivimos dentro de una especie de teatro, o muchos prefieren decir Matrix, en donde las reglas están escondidas detrás del significado de las palabras. Espero haberos traído algo interesante y que os pueda inspirar en vuestra propia autodeterminación, en vuestra propia búsqueda y verifica para vuestro empoderamiento, para poder manifestar vuestra soberanía individual.